Hola amigos, agradezco mucho su espacio y su tiempo y reinicio la transmisión, eh, problemas técnicos que me permiten hoy jueves 19 de septiembre del año 2019 compartir contigo algunas expresiones de lo que ha pasado durante la semana y adicionalmente junto contigo ver el rumbo que lleva México, nuestro país, nuestra patria, la tierra de nuestros hijos, la tierra de nuestras familias. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, que es una organización que no busca el poder público, que actúa como el mandante constitucional, que actúa como aquella persona que paga impuestos y el que paga manda. En ese sentido, debo transmitirte en estos momentos que el Congreso Nacional Ciudadano ha logrado resultados y especialmente este 15 de septiembre fue para nosotros un día muy exitoso, pues al menos se agregaron 50 células ciudadanas más y podría hablar de 4,000 miembros más del Congreso Nacional Ciudadano al ver nuestra causa, al ver nuestro objetivo y sobre todo al ver gente valiente que lucha por defender la tierra de sus hijos. Yo les agradezco a toda la gente que se sumó a esas marchas del 15 de septiembre y que nos permiten expandir nuestro movimiento y darlo a conocer, a veces y desafortunadamente a través de la misma gente que nos critica. Sí, porque debo decir que muchos de los conocidos AMLovers o gente pagada por el gobierno para actuar como focas aplaudidoras del gobierno de Andrés López, son los que nos ayudan a esta difusión y se dan cuenta que son gente que sigue un guión, un pago por decir lo mismo y repetir lo mismo, con una pésima ortografía, con una pésima dicción, con una pésima sintaxis y que solamente insultan, pero ellos también son parte de este agradecimiento porque con su insulto, con su agresión, con su hostilidad hacia nosotros, al ser gente que se siente que le está llegando el agua a los aparejos, porque como decimos, si verdaderamente lo que estamos diciendo no tiene eco, si lo que estamos hablando y acusando no tiene verdaderamente fundamento, pues los menos preocupados definitivamente serían los seguidores de López Obrador, y no, los vemos preocupados de denostar, difamar, y estar presentes, porque muchas veces son muchos de ellos los que más presentes están. El Congreso Nacional Ciudadano ya quitó el fuero en 19 estados, así de claro. O sea, tenemos que ver finalmente el resultado. 19 estados de México, gracias a los impulsos del Congreso Nacional Ciudadano, ya no tienen fuero. 4 estados en la República Mexicana ya no tienen, ya tienen revocación de mandato y no una revocación de mandato manipulada. Fue el Congreso Nacional Ciudadano que con 18,000 amparos tumbó la ley de seguridad anterior el año pasado. Y es el Congreso Nacional Ciudadano el que en estos momentos está con todas las herramientas jurídicas aportando y preparando amparos en los que yo hoy debo decirte, mañana es el último día para que presenten los amparos contra la ley de extinción de dominio, donde en este momento sumamos más de 10,000 amparos en todo el país y que sentimos que este asunto será atraído por la Suprema Corte de Justicia y seguramente lograremos el objetivo, que es que se derogue por completo esta ley de extinción de dominio que iba más allá de la delincuencia organizada para ver al ciudadano como un delincuente organizado, para generar una tiranía y una dictadura. Por ello es muy importante la presencia de los mexicanos actuando más allá de una marcha, más allá de una protesta, sino ir también a usar las herramientas jurídicas que todavía nos permiten la actual legislación de México presentar, como es el tema del amparo. Perdón. Asimismo, amigos, como dicen mis compañeros, Gilberto, es que a veces no cacaraqueamos el huevo lo suficiente. Logramos con más de 36,000 acuses de recibo de queja contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos que impugnara por sus atribuciones jurídicas que tiene dicha comisión la ley de extinción de dominio. Desde un principio yo te había hablado que venimos en 2 carreteras. Una carretera es la del amparo, que tú puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano, descargarlo, seguir un video, las instrucciones y con 25 pesos, que es lo que te cuestan las copias, presentar tu amparo,
con fecha límite hasta mañana. Pero por otro lado, fueron muchos mexicanos, muchísimos, y entre ellos probablemente tú, a quien le agradecemos haya presentado la queja en el portal de la Consejo Nacional o Comisión Nacional de Derechos Humanos, que permitió que Luis González, actual presidente, diera el paso de impugnar la ley para presentar una controversia constitucional que nos permita también por esa vía atacar el tema de esta funesta, nefasta ley de extinción de dominios. Eso es lo que hacemos. Nuestro trabajo va más allá de la protesta nacional, porque cada célula ciudadana en su metro cuadrado actúa, tiene su posición demandante constitucional sobre el alcalde, sobre los regidores, sobre los diputados locales, y ese proceso de trabajar en tu metro cuadrado y adicionalmente sumarte en esta gran red nacional, pues es la que nos permite decir que nosotros somos de acciones, no somos de bla bla, acciones concretas en cada célula ciudadana, donde hoy sumamos ya más de 3,858 células ciudadanas, gracias a este esfuerzo del pasado grito real, ciudadano, independiente, que nos permitió que mucha gente se sumara y nos dijera: yo quiero estar con ustedes, yo quiero trabajar por mi México, yo también quiero dejar de quejarme para empezar a actuar. Bien, pues precisamente esa fue la cochinada 931 de esta semana. ¿Por qué? Porque ya estamos presentando se está presentando la impugnación de la ley de extinción de dominio el pasado lunes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que nos da una tranquilidad de que nuestra voz fue escuchada y que están actuando en consecuencia el presidente y el grupo que forma dicha comisión. Nos habíamos quedado en la cochinada 930, vuelvo a repetirte, ve cada cochinada y ahí tú podrás observar el fundamento, la evidencia de lo que aquí te estoy transmitiendo. La 932 fue, pues, hasta para eso son un gobierno de cuarta. Casi se nos matan 2 paracaidistas en el ejercicio del desfile del 16 de septiembre y fue terrible ver que gente que está en estado, algunos estable, pero todavía delicado, paracaidistas que pues siguieron las instrucciones de presentarse a lo mejor no con la preparación debida, no con las condiciones atmosféricas debidas, y se sufrió el accidente de 2 de esos paracaidistas a los que López ni siquiera los visitó, mucho menos les ofreció sus bendiciones para que se rescataran, porque él estaba en una fiesta privada, una fiesta fifí, una fiesta con bombo y platillo. Y adelanto esa cochinada, ahorita simplemente te digo cuál es, porque ya me estoy brincando un poco, porque es la 937, pero bueno, verdaderamente la hipocresía, lo engañoso, lo truculento de López, que hace pensar en una fiesta sobria del 15 de septiembre, pues terminó verdaderamente con invitados especiales, cónsules, embajadores, su gabinete, tomándose fotos en una verdadera pachanga de nivel fifí. Al estilo Peña Nieto, al estilo Calderón, dentro del Palacio Nacional, censurados los medios para que vieran esa fiestona privada que nos recordó aquella fiesta del 15 de septiembre de 1910, cuando con 25 jefes de Estado, Porfirio Díaz departía alegremente por el grito de independencia y 15 días después inicia la Revolución Mexicana. Eso me recordó a mí ver las fotos que este cobarde, marica de John Ackerman, aquel que no aceptó debatir conmigo, a pesar de que tenía un derecho de réplica por un reportaje que presentó en esos medios chayoteros. Bueno, pues el mismo Ackerman es tan estúpido que nos dejó ver hacia adentro del Palacio Nacional lo que ocurrió la noche del 15 de septiembre y verdaderamente la gente que recibió la torta, que imagínense, fueron 6,323 autobuses, los identificados, numerados, que le permitieron llenar al Zócalo con pobre gente, que la invitaron a una fiesta, que le pusieron autobús y que le entregaron pues una pequeña bolsita con una torta para aplaudir al señor López Obrador, que les hicieron saber es el que los estaba invitando. Y en forma pueblerina acarrearon con 6,323 autobuses, amigo. Esta es la forma en que manejan sus manifestaciones la gente del PRI, ahora llamada Morena. Bien,
La 933, el desfile fue verdaderamente una revoltura estilo Fidel Castro. Solamente Fidel Castro hacía este tipo de desfiles militares. O sea, por un lado van desfilando los soldados del ejército, de la marina, etcétera, pero iban también desfilando la gente que se ha visto beneficiada de los programas sociales, es decir, la gente que recibió un cupón, un bono por ser discapacitado, por ser inhabilitado, por ser niní. Bueno, pues los agregaron. Cuba en los años de Fidel Castro precisamente juntaba a los soldados, a la soldadera, con la gente que se veía beneficiado de la dádiva, de la ayuda, del apoyo económico. Y este 16 de septiembre López Obrador no quiso quedar detrás de Fidel Castro, hizo lo mismo, agregó a la gente que está empezando a recibir bonos, adultos mayores, pues gente que le debe una lealtad, y la compensación pues es participar en los aplausos, en la presencia dentro del Zócalo. 934. Esta es la parte más importante. Es la cochinada del sexenio. Amigo, esta es la cochinada del sexenio. Y vaya que ha habido cochinadas mayúsculas que les he llamado la cochinada del año, la cochinada de la semana, la cochinada del mes. Yo no creo que haya una cochinada más grande, a pesar del récord de asesinatos y todo, que haber declarado en sus vivas el señor López Obrador su lealtad a la fraternidad universal. Dijo, viva la fraternidad universal. Si tú ves esta cochinada 934, vas a encontrar que la fraternidad universal tiene en Google 140,000 compruebas, 140,000 relaciones con las masonerías, con las logias masónicas. Es la fraternidad universal, un ícono que une a esos movimientos mundial de la masonería. Recuérdate que los masones empezaron a tomar mucha fuerza en México, las logias masónicas, que son agendas extranjeras, que no tienen nada que ver con la mexicanidad, y que es la forma en que estos fraternidad universal entiende la nuevo orden mundial. Pueblos sin frontera, no nacionalidades, todos somos la fraternidad universal. Es el pensamiento conspiratorio para agrupar a todos los habitantes del mundo bajo un poder omnipotente, omnipresente en todo el globo terráqueo. Esa es la intención con la que nace la masonería, y es la intención con la que nacieron también los bancos centrales. He recibido, amigos, no menos de 7,000 mensajes de WhatsApp en donde me decían, ¿sabes, Gilberto? Yo pensé que tú nos estabas queriendo alarmar con el petate del muerto, como decimos. Yo pensé que exagerabas. Yo pensé que dramatizabas por a lo mejor tu no simpatía con el gobierno de Morena. Pero ahora me doy cuenta, cuando escuché viva la fraternidad universal, AMLO se declaró claramente un viva a la masonería. Fraternidad universal, 140,000 vínculos puedes encontrar con las logias masónicas o masones. La masonería, amigos, tiene un deber desde que fue fundada: acabar con el pensamiento cristiano, acabar con lo que ellos le llaman el profeta Jesús o Cristo Rey, acabar con eso. Y empezó desde Juárez, con la toma de posesiones de las iglesias en aquel tiempo, y continuó con Plutarco Elías Calles, etc. La masonería ha estado presente en muchos de los presidentes de México, pero no al grado de que llegara un mandatario nacional que recibe un mandato del pueblo, que se debe al pueblo, y que le jura y hace que la gente con ignorancia, que tiene su chesco, que está presente en el Zócalo, sin saber de qué estaban hablando, dijeran viva la masonería.
Al grito de viva la fraternidad universal estás diciendo viva el anticristianismo, viva Lucifer, viva Satanás, y vamos contra el pensamiento cristiano. Jesús para nosotros es una persona más, un líder, pero nada que ver con que sea el Hijo de Dios. Las masonerías tienen un proceso de ir formando sus sacerdotes, hasta el grado 33 que tiene López Obrador, que debiera haberlo dejado escondido en su recámara y no haberlo sacado con un viva, que le dejó claro a muchos mexicanos que estaban todavía con dudas de que estamos ante un hombre que pertenece a una secta secreta y que gracias a gente que ha logrado fugarse de las logias masónicas, sabemos que del grado 25 al 33 juran ir contra Cristo, juran ir contra el catolicismo, juran ir contra el cristianismo, juran que el mundo es uno solo y no hay fronteras, no hay nacionalidades. Por eso se borran los límites de México y Chiapas ya, ahorita Chiapas ya es más conocida como la Nueva Honduras. Los chiapanecos se van a tener que tragar por no levantar la voz el que hoy son conocidos en el mundo de este nuevo orden mundial, la Nueva Honduras. Viva la fraternidad universal. Si tú estabas titubeante, estabas dudoso, te comportabas tibio, porque déjame ver, ya se habían ellos declarado en sus funciones, funcionarios de primer nivel, perfectamente comunistas. Recuérdate que la masonería es la que en Rusia, en Venezuela, en Cuba, la masonería fue la que impulsó el comunismo. Ellos pueden impulsar la masonería, el comunismo o el fascismo según les convenga, mientras tengan el control político. Pero ver a un empleado al que le pagaron 108,000 pesos al mes, gritando viva la fraternidad universal y engañando y dándole a tole con el dedo a los mexicanos en el Zócalo el pasado 15 de septiembre, develó por completo la verdad de que estamos ante un anticristo. Un anticristo regional, no estoy hablando de un anticristo mundial, porque no hay tiendas extranjeras entre la ONU, George Soros y las masonerías. López Obrador es un títere, es un vil títere, pero como anticristiano ya se declaró frente a nosotros y nos declaró la guerra. Nos declaró la guerra, amigos. Esa es la verdad. Una guerra espiritual para borrar de los mexicanos su pensamiento y su fe religiosa, basada en que lo que unió al pueblo de México y lo convirtió en una nación fue, en este caso, el catolicismo. Yo poderosamente me llama la atención la infiltración que hoy tienen las iglesias. Las mismas iglesias evangélicas, metodistas, nadie levantó la voz. Los vemos sometidos como se sometió en Nicaragua a los obispos y sacerdotes. Los vemos dormidos como se sometió a los obispos, párrocos, pastores, ministros de otros cultos cristianos callados en Venezuela. Como mi tía, religiosa salesiana que fue asesinada en Cuba por el comunismo de Fidel Castro. En ese sentido, amigos, creo que es muy importante, muy relevante que tú como mexicano, si tienes todavía a lo mejor una pequeña vínculo con la fe cristiana, que no levantes la voz, verdaderamente eres un católico o cristiano ridículo, tibio, al que lo están avasallando con el grito de viva la fraternidad universal. Yo no tengo dudas que López, sus asesores y él mismo ve mis videos. Y le ha molestado mucho que diga viva Cristo Rey. Le ha molestado mucho y por eso gritó viva la fraternidad universal, para decir el mal contra el bien. La lucha de los satánicos y luciferinos contra la lucha de los que creemos
que en esos valores básicos cristianos está verdaderamente el desarrollo de los pueblos y no la decadencia, como la que pretenden mover a través de un lenguaje cambiado, donde hablan de matrimonio, cuando la palabra matrimonio viene de matriz, de madre, inclusive entre homosexuales. En donde se habla, en lugar de hablar de sexo, se habla de género, para romper con el carácter de los mexicanos. Palabras todas inventadas en la masonería, en las logias masónicas, y que hoy López se declaró por completo un masón, maestro de grado 33, anticristiano. Y el juego de palabras bíblicas es para el engaño. Recuerda, en el mismo Apocalipsis o los libros, vamos a llamarlo así, sabios, sagrados, todos te muestran que la truculencia, el disfraz, el engaño, lo camaleonesco, es un truco natural del mal. Queda para la historia, amigos, y para ser un estímulo a ti, para ti, amigo, como mexicano, como un creyente, que basta ya. Basta ya, porque esto en toda la historia de México, a pesar que desde Benito Juárez entraron los masones a controlar la política en México y que han desgraciado al país, porque el mismo Peña Nieto también es masón, el doctor Mireles es masón, Gustavo Díaz Ordaz era masón, en fin, Luis Echeverría era masón. Ahí puedes ver la historia. Ellos han controlado políticamente al país y estamos donde estamos por la masonería. Que no te quede duda. Pero ahora se gritó, amigos, se gritó, ¡viva Fraternidad Universal! Busca, Congreso Nacional Ciudadano, Cochinada 934, 140,000 vínculos donde te compruebo, 140,000, de cómo la Fraternidad Universal es el símbolo y la bandera de las logias de la masonería. De veras me dan ganas de terminar con este video para dejar así claro en tu mente que hoy estamos viviendo la cochinada más grande que ha vivido México en su historia. Ni cuando Plutarco Elías Calles cerrando las iglesias, ni cuando Luis Echeverría atacando sacerdotes o pastores evangélicos o líderes cristianos. No, hoy se presentó el señor que recibió el mandato de Lucifer en aquel acto chamánico de posesión del pasado 1 de diciembre del 2018, pero ahora sí, después de estos meses, siente que ya puede descarar completamente su agenda de decir viva la fraternidad universal. México no existe, es simplemente un lugar donde vive un grupo de gente que se debe asociar a este nuevo orden mundial, a este nuevo mundo unificado, que es lo que ellos buscan a corto, mediano y largo plazo. Paso rápido por las cochinadas, amigos, pero a mí me dejó, de veras, egoístamente, pues sí, me trajo miles de personas a unirse al Congreso Nacional Ciudadano. Todos aquellos que habían dudado del mensaje que yo venía dando desde hace meses, no, diría que años, de que López Obrador era un elemento más de este grupo masónico que busca el nuevo orden mundial y que está apadrinado en la parte financiera por George Soros, donde están capos de narcos, en fin, una cúpula delincuencial. Y egoístamente, pues sí, Gilberto tenía razón, creímos que estabas exagerando, creímos verdaderamente que estabas utilizando una retórica o un mensaje de miedo, de temor, pero ahora el 15 de septiembre cayó y la independencia de los mexicanos es para responder a la fraternidad universal, a las logias masónicas. 935, en la CONASUPO de AMLO no concursa la compra, no licita la compra, simplemente se da el 80% por adjudicación directa. Y tú sabes lo que significa adjudicar un contrato a alguien en forma directa. Compadrazgo, favoritismo, enriquecer a alguien. 937 ya te lo había dicho, está comprobado los 6,323 autobuses que acarrearon gente con un chesco para estar en el Zócalo el pasado septiembre 15. Ahí están las fotos. 938, esta es una cochinada mayúscula. Yo me imagino, y por favor el que pueda hacerle llegar este video al señor Carlos Salazar,
al señor José Antonio Fernández, que tienen que solicitar de inmediato el despido del señor Pedro Salamerón. El señor Pedro Salamerón, que es el director general de estudios revolucionarios, está dentro de la Secretaría de Gobernación, él, seguramente con permiso de Olga Sánchez Cordero y con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador, escribió un editorial donde llamó jóvenes valientes, así como te lo estoy diciendo, Carlos, José Antonio Fernández, gente que admiramos la vida de don Eugenio Garzazada, que fue asesinado en 1973, pues el gobierno de Morena llama jóvenes valientes a los que asesinaron a don Eugenio Garzazada. ¿Te parece poca cosa? ¿Te parece mejor mensaje que en las épocas de Luis Echeverría, que fue la persona que mandó asesinar a través de la Liga 23 de septiembre, hoy sea calificados de jóvenes valientes que transformaron a México, acabando con la vida de no solamente un empresario, de un luchador social? Porque te tengo que decir, amigo, esto es bien importante. El grupo el que hizo crecer el señor Eugenio Garzazada, 35 años antes de que naciera el Seguro Social, todos sus trabajadores tenían servicio médico. Es un grupo de trabajo el que creó la cervecería Cuauhtémoc con el señor Eugenio Garzazada, donde todos sus trabajadores, jefes de familia, tenían casa. 60 años antes de que naciera el Infonavit. 80 años antes de que naciera la Ley de Participación de Utilidades, don Eugenio Garzazada ya derramaba reparto de utilidades entre sus trabajadores. Y el mismo Francisco Villa, buscando asesinar al padre de don Eugenio Garzazada en aquel tiempo por las épocas revolucionarias, aceptó beber una cerveza, a pesar de ser abstemio, para brindar por el empresario social, que era don Isá Garza y su hijo don Eugenio Garzazada. 1913. Cuando se dio cuenta que todos los trabajadores tenían casa, todos sus trabajadores tenían servicio médico, a todos se les daba reparto de utilidades, cuando todavía eso ni siquiera se lo imaginaban en la legislación mexicana. Don Eugenio Garzazada es un ejemplo de un hombre que genera riqueza y la reparte, de un pensamiento verdaderamente evolucionado, de un hombre muy admirado. Pero debe salir de su puesto y debe ser corrida y despedida Olga Sánchez Cordero. Y si el grupo que todavía cuida la memoria de don Eugenio Garzazada tiene un poco de dignidad, deberían de meterse al Palacio Nacional y decirle a López Obrador que tiene que pedir disculpas, porque en ese editorial llamaron jóvenes valientes a los asesinos de don Eugenio. ¿Qué te falta, Carlos Salazar? Andar de tapetito no sirve para nada. No entendiste la lección. Y hoy te dan una bofetada a ti, que andas de comparsa de Alfonso Romo y del propio Alfonso Romo, en donde la gente de Gobernación, que maneja los editoriales revolucionarios en este festejo del aniversario luctuoso de don Eugenio, un estúpido, esa es la palabra, estúpido, dice que fueron jóvenes valientes los que asesinaron a don Eugenio Garzazada. Bueno, Nuevo León, ¿a qué horas despiertas Nuevo León? Todos sabemos quién es don Eugenio Garzazada. ¿A qué horas despiertan los empresarios de México cuando hoy el gobierno de Cuarta pone como héroes a los jóvenes valientes que asesinaron a ese empresario? ¿Dónde están los Servidje? ¿Dónde están los Balleres? ¿Dónde están los González? ¿Dónde están toda esa bola de juniors que nacieron en cunas de seda, que maman de lo que fundaron estos grandes hombres, que vivieron como empleados de estos grandes hombres y no son capaces de levantar la voz para pedir si ha llevado a la guillotina y, si es posible, fusilamiento al señor Salamerón, que en este momento le pido se retire por completo de México? No puede volver héroes a los asesinos, porque está este mundo completamente al revés y López Obrador es la causa raíz de este cáncer que está empezando a crear y adoctrinar a la gente que es bueno matar a un empresario, es bueno asesinar a un empresario, con esos mensajes que esperan que pase en México. Yo le llamaría la cochinada de la década,
pero de veras, después de haber visto esta declaración de guerra contra los cristianos de parte de López Obrador al decir viva la fraternidad universal, ya la verdad se te dificulta encontrar qué es lo más peligroso para México, qué es lo que está acabando más rápidamente con nuestro país. Fueron el 17 de septiembre enaltecidos como jóvenes valientes, heroicos, viles asesinos. 939. Se adueña ya los sindicatos de la educación en México. En este acuerdo electorero de conjunción de poderes, la pregunta que le tenemos que decir: tus hijos y nietos Esteban Moctezuma Barragán, tus hijos López Obrador, tus hijos o nietos Sánchez Cordero y de toda la bola del gabinete estudian en escuelas públicas? ¿Los hijos de Martí Batres estudian en escuelas públicas? ¿Los hijos de Mario Delgado estudian en escuelas públicas? ¿Los hijos de Tatiana Cloutier estudian en escuelas públicas? ¿Los nietos de Manuel Bartlett estudian en escuelas públicas? ¿Los hijos de Ricardo Monreal, los bisnietos de Muñoz Ledo estudian en escuelas públicas? Les aseguro que no. Pero se burlan para dejar cada día más ignorante la educación en México y puesta en manos del sindicato. Te la dejo a ti, amigo, si eres padre de familia, si eres abuelo, que sientas una preocupación de cómo nos van llevando al comunismo, porque esto es exactamente lo que hizo Hugo Chávez. Ley de amnistía. Brinqué las 636, pero es vital, porque eso lo hizo Hugo Chávez. Una ley de amnistía para los delincuentes menores, gente que participó en el narcomenudeo, los saca de las cárceles, les da perdón con aprobación de la Asamblea Constituyente de Venezuela. ¿Y quiénes crees que formaron parte de la Guardia Bolivariana? Esos delincuentes. Para allá va esta ley de amnistía, que ahorita se está discutiendo en el Senado y que lleva el peligro, porque fue propuesta por López Obrador, la ley Hugo Chávez militar. Saca a todos los delincuentes de los penales, delitos menores, para que no se dé mucha cuenta al pueblo de México. Intégralos como reclutamiento a la Guardia Nacional para hacer una lealtad completa al que les dio el perdón o la amnistía. ¿Entiendes la jugada? 940. Feliz, feliz, feliz. ¿Quién en México, con lo que está pasando en materia económica, en materia de seguridad, en materia de descomposición social, en materia de legislación, quién puede estar feliz, feliz, feliz? Solamente Enrique Peña Nieto. Y efectivamente encuentran a Enrique Peña Nieto y su novia Tania en Nueva York, usando hasta disfraces de la divertida que se está dando con todo lo que se robó de México, y que hacemos responsable totalmente a López Obrador que el señor no pague por sus culpas. Si el señor está libre, Enrique Peña Nieto y otros expresidentes ladrones, es por causa del señor López Obrador. Firmó un pacto de impunidad, se está haciendo guaje. Oye, ya no más falta que suelten a Mario el Chueco Villanueva del penal. Imagínate, ya soltaron el Bester Gordillo, ya soltaron el Gilde, que mataron a los de Ayotzinapa o los desaparecieron. Ya no tardan en soltar a Javier Duarte. Estamos en el mundo del Venezuela. Venezuela ya está aquí. Y no me refiero a mis hermanos venezolanos que hoy luchan para tumbar a Nicolás Maduro, para cambiar el chavismo que destruyó su bello país. No, me refiero al uso de los héroes como Simón Bolívar o este señor, al aparente Benito Juárez, que ese es un traidor. De una vez, lee la verdad, Benito Juárez es un traidor a México. Siendo de las logias masónicas, se vendió completamente a Estados Unidos, completamente, para que lo siguieran apoyando en su sexta reelección. Nos han engañado hasta con la historia. Feliz, feliz, feliz es Enrique Peña Nieto, es Luis Videgaray, es Ruiz Esparza. Esos son los que están felices. La gente que robó y saqueó a México. Carlos Romero de Champs está feliz, feliz, feliz. El señor López Obrador engaña a los mexicanos dándoles atole, diciendo que somos un pueblo feliz, 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 cuando los únicos infelices son los que están felices precisamente por la libertad
que les ha permitido con su perdón, con su olvido, con su borrón y cuenta nueva, el señor López. Te hago responsable, señor López. Usted es. Al señor le pagamos para que haga cumplir el Estado de Derecho. No se trata de estar al capricho de una persona, la Constitución mexicana o la Carta Magna. No estamos al capricho o a la levantada de mano, de mano alzada, tonteras con acarreados, para decir que el Estado de Derecho se pone a capricho de un empleado. El Estado de Derecho nos representa a los mexicanos. 941, crece 28% más los secuestros desde que llegó López Obrador con respecto al año pasado. 28% más de secuestros. Ya no digas que mantuviera, no. Está creciendo el secuestro en México al estilo de aquellas ligas 23 de septiembre de las épocas de Luis Echeverría. El secuestro está creciendo y creció 28%. 22,977 asesinatos a agosto. Rompe y supera todos los récords habidos y por haber de violencia en México. Yo me pregunto, ¿cómo puede manipular este grupo de 2,500 comunistas? Porque ese es el número. Ya estamos mapeando uno por uno. El Luciano Concheiro, el señor Ackerman, Heréndira Sandoval, Martí Batres. Las estamos mapeando. Nos suman 2,500 personas con las que no vamos a permitir que se apoderen de México. Y esas 2,500 personas, amigo, ¿cómo pueden engañar a 100 millones de mexicanos o 120 millones de mexicanos que todavía aplauden al señor que está rompiendo los récords de violencia, que el país no está creciendo, que lo único que crece es el desempleo, que está sumando más y más secuestros y que te dice viva la fraternidad universal? Y esto para los cristianos. Eso fue lo que gritó. Amigos, mañana es el último día para los amparos contra la ley de extinción de dominio. Cualquier duda que tengas, márcamela a mi WhatsApp. A toda la gente que forma parte de las coordinaciones estatales del Congreso Nacional Ciudadano, consoliden las células ciudadanas de estos más 4,000 personas que se sumaron del 15 de septiembre a la fecha al Congreso Nacional Ciudadano, al saber que es la lucha frontal y única contra el señor López Obrador. Porque ahorita los empresarios están en una posición de déjame ver qué pasa. Ya llamaron valientes a los jóvenes heroicos que asesinaron a un empresario y lo ponen como si fueran héroes. Pero los empresarios siguen viendo a ver si van a sacar rajada de 1,000 o 1,300 proyectos que por ahí siguen dándoles a tole con el dedo, como lo hizo Hugo Chávez con el empresariado venezolano. Seguimos con la gente también de médicos, enfermeras, comerciantes, pues viendo a ver qué pasa, pero viendo que se les caen las ventas, viendo que se están cayendo las operaciones y la gente todavía no termina de cambiar su rutina, como nos ocurrió específicamente en Monterrey y la Ciudad de México. Afortunadamente se rompió en la marcha el récord de presencia de gentes en León, en Querétaro, en Puebla, en Guadalajara. Donde nos quedamos iguales o un poquito con respecto a la marcha de junio 30 fue en Monterrey y la Ciudad de México. Monterrey tiene la costumbre de que la gente se va cuando es 3 días, los toman como de vacaciones y salen a descansar, salen a salir de la rutina. Y lo mismo tiene como costumbre mucho la gente de la Ciudad de México. Fuera de esas dos ciudades, en todos los lugares nuestras marchas fueron muy exitosas y por eso le estoy pidiendo a los coordinadores estatales, consoliden las células ciudadanas. Los pequeños grupos que hacen acciones en su metro cuadrado y que están vinculados a esta red nacional, donde todos somos iguales, unos aprendemos de otros y lo que le hagan a uno nos lo hacen a todos. Amigos, estamos estudiando en el Congreso Nacional Ciudadano las siguientes acciones. Sentimos en las marchas que el paro nacional está prematuro. No tenemos todavía la cantidad de gente necesaria para llamar a un paro nacional o para crear un boicot a los impuestos. Claro que estamos estudiando el tema de hacer un boicot a los impuestos por la vía de depositarlos en fideicomisos que generen un cumplimiento de la ley, pero al mismo tiempo decir yo no te pago para que me pegues.
que es lo que está pasando con los mexicanos. Hay otras opciones. Yo te pido que me tengas paciencia esta semana. No estamos detenidos. Nosotros, amigo, el Congreso Nacional Ciudadano, te aclara que cualquier persona que te diga que el 2021 es la salvación de México te está engañando. Llámese porque juega para la cuarta, el gobierno de cuarta, o sea, porque son verdaderamente ilusos e ingenuos. El 2021 pasa por el año 2020 y no es una lucha electorera. El tener que derrocar, el tener que tumbar, el tener que destituir a un empleado que no está cumpliendo los mandatos constitucionales y el Estado de Derecho no es un asunto de ponerle más contrapeso en una Cámara de Diputados totalmente buena para nada. No está ahí. Hay que quitarlo. Quien te engaña con el 2021 es porque te trae con una zanahoria y tú babeante, ves que hay que fortalecer el 2021 y a lo mejor no tienes 2020. No te dejes engañar, amigo. Así de claro, quien te esté dando soluciones de organizarse para el 2021 pasa por el 2020 y todavía pasa por meses del 2019. No, señor, quién sabe si vamos a tener país. Probablemente algunos lo digan de buena fe porque no han sabido otra cosa en su vida. Pues, ¿qué puede pensar el señor Calderón o Margarita que no sea trabajar del gobierno? Pues, van a crear un partido. Los políticos, ellos nada más piensan en crear partidos. No se les ocurre otra cosa porque siempre han vivido de ahí, no saben trabajar. Ellos inventan partidos y le hacen y le venden a la gente que la solución que van a emplear para el 2021 es la misma que se ha aplicado los últimos 100 años y no ha servido para nada. Que no te engañen con el 2021. Por eso el Congreso Nacional Ciudadano está y sabe y se siente totalmente firmado de que estamos en una guerra espiritual, pero también una guerra aquí en la parte terrenal. En la guerra espiritual yo te pido oraciones. Yo te pido, como lo hicieron muchos compañeros en muchas de las marchas, el rosario y creer firmemente que la oración nos trae bendiciones para esta lucha que tuvo saldo blanco, en las 60 ciudades donde se dio la marcha. No nos pueden tocar porque Dios está con nosotros. Aunque los comunistas piensen que la religión es el opio de los pueblos y te hagan creer y echarle a la Virgen Morena y echarle... Ya conocemos esa estrategia de confundir a la gente. Es falso el 2021 como solución, amigo. Cualquier persona que lo esté promoviendo es una persona que está trabajando directa o indirectamente para el gobierno de cuarta y que lleguen a la implementación de más y más leyes. No damos abasto, amigo, con la cantidad de leyes. ¿Por qué? Porque todas estas leyes ya se habían implementado en Venezuela. Simplemente les están cambiando, aplicarlas para México y ya no damos abasto. La educación, la ley de esto, de plusvalía de los inmuebles, la ley de no desalojos, la ley... Nos están bateando. Dice, oye, ¿qué son tan productivos? No, simplemente está el señor Rivera, que es el brazo derecho de Hugo Chávez, de embajador de Venezuela con nosotros, es un asesino. Está Patricio Patiño, brazo derecho de Rafael Correa en Ecuador, porque la fraternidad universal de las logias masónicas, para ellos no es diferencia entre Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y México. Es lo mismo para ellos. Para el comunismo que trata de implementar la fraternidad universal, y viva la fraternidad universal, dijo López Obrador el 15 de septiembre, te dejó bien en claro. Al rato va a incluir hasta verdaderamente hasta extranjeros en su gabinete, como ya lo hizo con Paco Ignacio Taibo y ya lo hizo con John Ackerman, porque ellos no distinguen. Para ellos no hay himno nacional, para ellos no hay bandera. Juegan el juego para engañar, pero detrás su lealtad está completamente, y lo ves en el grupo de asesores, donde está Patricio Patiño y el nuevo embajador de Venezuela en México, que es un asesino del chavismo. No te dejes confundir con el lenguaje. El lenguaje causa pensamientos y los pensamientos causan acciones. La palabra ideología de género viene de los comunistas. Viene de la Open Society de George Soros, de romper con la identidad sexual de la gente. El sexo no es un accidente biológico. Respetamos orientaciones sexuales, entiéndase. Cualquier universidad en el mundo es abierta a cualquier orientación sexual.
no al respeto de lo que ahora le quieren llamar género. El género no existe. Es una falsedad. Lo mismo matrimonio igualitario es una falsedad. Es un uso truculento, satánico y demoníaco del lenguaje. Me explico, amigo. ¿Por qué no lo captas? Te imponen modas y si tú dices algo contra la ideología de género, esto es como si estuvieras fuera de lugar, como si fuera un acto heroico decir, no, el niño tiene sexo, no tiene género. La persona tiene género, según ellos. No, tiene sexo. Puede tener una orientación sexual minoritaria que lo lleva, pero de eso, a que te cambien las palabras universales. Verdaderamente, amigos, juegan con la mente de la pobre gente ignorante. Dios te bendiga, amigos. En las próximas semanas te invitaré a que junto con nosotros nos den ideas. Si una gran marcha que se reúne en el Zócalo allá por el día 12 de octubre, 20 de noviembre, habrá que ver las fechas, estamos en eso. Te quiero decir que estamos en eso. No dejamos un día de luchar por México. Y aunque muchos cuando oyeron viva la fraternidad universal, viva la masonería, viva el anticristianismo, viva el anticatolicismo, sintieron que había que huir de México, hay quienes nos vamos a quedar a luchar y aquí vamos a estar bien parados, bien parados. Somos mansos, pero no mensos. Y a ti, mexicano, si todavía no participas en una célula ciudadana, no tienes entonces las herramientas para ser capaz de estar en esta guerra espiritual y terrenal que nos está hoy invocando la masonería contra toda la identidad nacional de los mexicanos, que es el decir, viva Cristo Rey, Dios te bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga a México.